Bueno, creo que ya están. Hemos tenido creo que un poco de problemas desde esta mañana con esto de la plataforma, pero bueno, esperemos que ya se vaya subsanando y la idea es de que todos ingresen vía plataforma, ¿no? Para así tomarles correctamente la asistencia. Entonces vamos a compartir nuevamente pantalla y vamos ya a trabajar en función al tema que se va a ver hoy. Lo que se trabaje hoy, las siguientes semanas estaría evaluando, ¿no? El problema fundamental de la concepción del mundo, el origen del mundo, ¿no? Y este es el tema a continuación al anterior que hemos ido viendo, ¿no? Los problemas de la filosofía. En aquí hacemos referencia al problema de las relaciones entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza. O sea, el pensar que vendría a ser de nuestra mente y el ser es la parte espiritual. Entonces hacemos una diferenciación de que la filosofía estudia dos aspectos, o la parte espiritual o la parte material, que sería la naturaleza. ¿Qué es lo primero? El punto de partida. Lo primero que existió en el mundo fue la materia, la naturaleza, o fue el espíritu, la parte espiritual, la parte conciencial, la idea, eso que es Dios. ¿Qué habrá sido lo primero en el mundo? ¿Quién habrá hecho primeramente este planeta? ¿Habrá hecho Dios o es que siempre ya existía nuestro planeta? Estos dos fenómenos que encontramos pueden referirse, por una parte, a los fenómenos materiales existentes fuera de nuestra conciencia. O sea, todo lo que existe fuera de nuestra conciencia son objetos, procesos del mundo exterior. O sea, todo lo que existe fuera de nuestra conciencia es material. Ahí vemos, ¿no? Los objetos, la naturaleza, cerros, casas, etc. O bien existen simplemente los fenómenos espirituales, ideales, aquello que está en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. ¿Cuál es la verdadera realidad? Todo lo que existe en nuestra mente, en nuestra conciencia, o todo lo que vemos y tocamos. Son dos tipos de conocimiento, si se quiere entenderlo así. Por lo tanto, el problema fundamental de la filosofía está en función a esos dos tipos de conocimiento. Me van a confirmar quién es Deimar Choque, existe en tercero C, medio que no le conozco, o sí. O quién está con Deimar Choque. A ver si alguien escribe en el WhatsApp para que se le acepte o no. Porque si no le conozco no lo voy a poder aceptar, o a no ser que esté utilizando desde su hermano o hermana su celular. Entonces decíamos, el problema fundamental de la filosofía está centrado en dos corrientes filosóficas, idealismo o materialismo. Los idealistas dicen que el mundo fue creado por Dios. En cambio, los materialistas dirán de que el mundo siempre ha existido desde toda una eternidad. Son los dos pilares de la filosofía, el idealismo y el materialismo. Lo material y lo espiritual son los conceptos generales que abarcan cuanto existe en el mundo. Por un lado tenemos la parte material, la parte física que vemos, tocamos, sentimos. Y por otra parte tenemos la parte espiritual, que es la parte de pronto que eh, habría creado todo, Dios, aquello que inclusive se dice que vamos a ir después de la vida, a un mundo espiritual. Todo lo que existe entonces en este mundo, o bien parte de lo espiritual, o bien parte de lo material. De lo espiritual a partir de lo que es Dios. Entonces, primeramente existía un mundo espiritual, luego se creó este mundo material, y ahí está lo que dice incluso la Biblia. O no, existe simplemente la parte material, porque simplemente existe todo lo que vemos, tocamos, no existe un Dios. Son dos corrientes totalmente distintas. Por lo tanto, los que reconocen que la materia o la primacía de la materia
se los llama los materialistas, los que dan prioridad a la materia sobre la idea. Son los llamados materialistas o materialis, ¿no? Como en latín se diría. Consideran que el mundo ha sido y que nos rodea no ha tenido un creador. La naturaleza ha existido siempre. Los materialistas explican que el mundo parte del mundo mismo. O sea, ese mundo siempre ha existido. ¿Cuánto tiempo pueda tener? Eso ya es otra cosa. Uno puede investigar. Nuestro planeta Tierra, ¿qué edad tendrá? 1 año, 1000 años, 1 millón de años, 100 millones de años, trillones de años. Pero siempre ha existido el planeta. Por lo tanto, pues nada que ver que ha sido creado por Dios, por los ángeles, Jehová, etc. Eso indicarían los materialistas. Inclusive la vida termina cuando vos te vas al cajón. O sea, no te vas a llevar al cajón tu celular, tu tablet, tu ropa, etcétera. Eso no te sirve. Lo que sirve es lo que hemos vivido en vida. Eso dicen los materialistas. Por el contrario, los filósofos idealistas, eh, que vienen del griego idea, consideran que lo primero, lo primordial, que creó absolutamente todo, es el pensamiento o el espíritu. O sea, quiere decir que un espíritu anterior a la naturaleza, independientemente de ella, ha creado todo. Ese espíritu vendría a ser Dios. Según Platón, pues es la idea. En ese mundo de las ideas, de ahí bajó la idea suprema de bien que vendría a ser Dios y creó todo. Todas las religiones sostienen que hemos sido creados por un ser supremo, por un ser divino, que es Dios, al cual pues vamos a volver después de morir. Por lo tanto, desde el punto de vista idealista, pues existe pues la creencia en un ser supremo, trascendente, muy superior, que conduce nuestros hilos de nuestra vida, y que vendría a ser Dios. En otras religiones dirán los dioses. Por lo tanto, el problema fundamental de la concepción del mundo y de todo es la relación entre el pensar y el ser. El ser vendría a ser ese ser divino, o el pensamiento. Desde el punto de vista de nuestro pensamiento no hay Dios. ¿Dónde está Dios si lo pensamos? Pero desde el punto de vista del ser sí existe un Dios, ¿no? Por eso hablamos de la relación entre el espíritu y la naturaleza. Ese espíritu trascendental o la naturaleza que tocamos y sentimos. ¿Qué es lo primero entonces? Lo primero es la materia, lo primero es la naturaleza, lo primero es el espíritu, lo primero fue la razón, lo primero fue la conciencia o la idea. ¿Qué fue lo primero que fue creado en este mundo? Y ahí nuevamente la figura y la fotito del polito. ¿Quién fue lo primero? ¿El huevo o la gallina? Alguien dirá el huevo, pero ¿huevo de quién nace? De la gallina. ¿Y la gallina de quién nace? Del huevo. Son preguntas que quizá alguno de ustedes pueda responder. En el caso de los idealistas, ellos dan origen de todo a partir de la idea. La idea habría dado origen a todo. La idea es la primera expresión de la realidad. Esa idea es Dios. Y el mundo de las ideas que hablaba Platón no es otra cosa que los cielos internos que habla el apóstol Pablo en sus cartas. En todo caso, Platón habla de ese mundo de las ideas. Aquí tenemos la idea de árbol, idea de casa, idea de sociedad, idea de hombre, idea de mujer, etc. Pero una idea que simplemente la vemos con los sentidos. La esencia de esa idea estaría en ese mundo de las ideas. Ahí están las verdaderas ideas como tal. Y ese mundo de las ideas que hace referencia a Platón no sería otra cosa de que los cielos internos al que hace referencia el apóstol Pablo en sus cartas en el Nuevo Testamento. Esto está en la Biblia. Si bien es cierto, pues nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a Jesús,
Inclusive cuando alguien fallece, muchos logran verlos en sus sueños. Y hay también personas que han visto en sueños a eso que es Dios, a eso que es Jesús, o a eso que es María, o a otro ser divino. Se han encontrado inclusive cara a cara con ellos. Por lo tanto, pues esos cielos internos, al parecer estarían en eso que son los sueños también, donde podemos ver, como les decía, a parientes que han fallecido hace un tiempo atrás o recientemente. Inclusive podemos hablar e intercambiar algo con ellos ahí dentro. Entonces, desde el punto de vista idealista, no hay un cielo, inclusive hay cielos, varios cielos internos. Pero ¿qué dicen los materialistas? Dicen todo lo contrario, ¿no? Todo en la vida ha ido evolucionando. No ha existido un Dios, sino la materia ha ido cambiando. Las especies han ido evolucionando y por ello pues la humanidad ha ido evolucionando. Esto es una obra que hace mención a ellos de Charles Darwin, El origen de las especies, donde los primeros seres, y lo decía también en muchos investigadores, y también en el video acerca del pollito, de que los primeros seres eran acuáticos. Y conforme pasaron miles de años o millones de años, estos seres salen a la superficie y se hacen reptiles. Posteriormente estos seres, conforme pasan los años, suben a los árboles y posteriormente pues de ahí se vuelven entre comillas monos, y de monos vendría a ser lo que es el hombre, aunque ello todavía no está plenamente confirmado porque Darwin tampoco dijo en ninguna parte de su obra que el hombre viene del mono. De todas maneras, el hombre ha ido evolucionando. Si en la época cavernícola utilizaban simplemente la piedra como rueda o cuchillos o palos, poco a poco pues ha ido desarrollando la tecnología, medios de transporte, y hoy por hoy pues hemos ido avanzando a tal punto de que tenemos medios tecnológicos como el internet, que hace 100 años no existía, la televisión, el cable, wifi, etcétera, ¿no? Y que será de aquí a unos 100, 200 años, vamos a seguir seguramente, sigue evolucionando, desarrollando. Y eso lo hacemos gracias a nuestro propio trabajo, sin la ayuda de Dios, dicen los materialistas. Entonces la figura está clara, en la izquierda la creación de Dios y en la derecha cómo ha ido evolucionando el hombre, las dos corrientes filosóficas, tanto materialista como idealista. Bueno, con eso estaríamos quizá entrando a la parte final del tema, y el trabajo que ustedes van a realizar por plataforma son simplemente dos preguntas, ¿no? Una, ¿puedes explicar cuáles son los problemas fundamentales de la filosofía? Hemos hecho mención desde la anterior clase hasta hoy, una serie de problemas, y hoy por hoy pues hemos hecho mención pues a un problema analizado desde dos puntos de vista, ¿no? Inclusive hemos hecho mención a ese video del polito y del huevo y la gallina. En la segunda pregunta, tú tienes que realizar un cuadro comparativo entre ambos, entre el idealismo y el materialismo, y dirás en qué se parecen o se diferencian estas dos corrientes filosóficas, que son los dos pilares fundamentales de la filosofía. Por ejemplo, puedes hablar de la creación del mundo, qué dirán los idealistas y qué dirán los materialistas, ¿no? Puedes hablar de Dios, qué dicen los idealistas de Dios, qué dicen los materialistas de Dios, etcétera. Vos puedes verlo, ¿no? Hacer las comparaciones y diferencias entre estas dos corrientes filosóficas. A ver, para comprender esta parte final, si vemos algo más que les puede llamar la atención. A ver. A través del universo y de la propia realidad,
el ser humano se ha encontrado con preguntas exageradamente difíciles. Preguntas que no son solo barreras en nuestra comprensión de la propia existencia, sino también de la forma en la que captamos nuestro propio ser. Preguntas tan entrelazadas con lo que creemos de nosotros mismos que podrían conducir a algunos a la locura. Por eso en esta ocasión les presentamos 3 preguntas filosóficas que quizás la humanidad nunca pueda responder. Primera pregunta: ¿por qué hay algo en vez de nada? Esta primera pregunta hace referencia a muchas otras que tal vez en el tiempo que llevamos todos como humanidad alguna vez nos hemos cuestionado, como ¿qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la nada? Hasta eso podremos incluir en esta pregunta. A su vez, radica en todo lo que conocemos y en todo lo que no conocemos, es decir, en lo que existe y lo que no existe. Está tan profundamente arraigada con todo lo que somos y todo lo que nunca jamás seremos. ¿Qué impulso secreto del universo físico fue el decisivo para que nada se convirtiera en algo? Es decir, ¿cómo podríamos en algún momento tratar de resolver esta pregunta? Primero tendríamos que decir qué es algo o qué es la existencia. Después decir hasta dónde llega la existencia, cuáles son sus limitaciones y sus propiedades. Pero para eso también tendríamos que estudiar a la nada, para tener algo con qué contrastar, es decir, diferenciar qué es la existencia. Es tan imposible responder esta pregunta porque antes de eso tendríamos que recopilar todos los conocimientos del universo hasta el momento. Y aún así, con todo este conocimiento, tendríamos que conocer lo que hay más allá, para definir qué es la nada. Segunda pregunta: ¿hay vida después de la muerte? Muchas religiones han tratado de responder esta pregunta de diferentes formas, que hay un paraíso, hay un infierno o hay estados de conciencia alterada, pero aún no tenemos ni la más mínima prueba de que haya algo o no haya nada. Es decir, ni siquiera los ateos, al decir que no hay nada después de la vida, pueden decir algo al respecto, puesto que de momento no ha habido nadie que haya permanecido más de un día o más de un año muerto y luego haya regresado para contarnos la experiencia, o de alguna manera regresado. Como tal, es un aspecto que abre muchísimas dudas, puesto que también permanece la pregunta: ¿qué es la vida? Si nos detenemos por un instante a pensar en la reencarnación, entonces esto significa que no hay muerte y que la vida inicia donde termina. Y entonces la pregunta sería: ¿qué hay después de la vida y no después de la muerte? Tercera pregunta: ¿qué son los números? Utilizamos los números en todo. Están presentes en cada ciencia. Son los pilares de la humanidad. Sin ellos, la tecnología y básicamente la civilización serían imposibles. El problema es que nadie sabe qué son. Podríamos decir, bueno, es que 2 son 2 cosas, y eso sería completamente errado. No hay ninguna forma de decirlo, es como decir, pues verde es verde. No podemos llegar y simplemente pedir un 2, porque nos pondrían: ¿2 qué? Pues solo 2, quiero un 2. Pero ¿2 de qué? ¿Qué cosa? Los números son tan enigmáticos que popularmente creemos que infinito es un número, pero en realidad se trata de un concepto que hemos creado para explicar lo que no tiene principio ni fin. Lo único que podríamos decir sería que su mitad es el 0. Incluso expresan la ausencia cuando son números negativos. Y aún más raro, hay números con parte real y parte imaginaria. Lo mejor que podríamos decir es que son los conceptos que mejor explican lo poco que sabemos de la existencia. Como pudieron escuchar hasta ahora, todas estas preguntas formuladas solamente escupieron más preguntas de aún mayor complejidad. Si tú consideras que conoces a alguien o que tú conoces la respuesta, ¿por qué no lo comentas? Nos agradaría saber tu opinión. Por otro lado, si te ha gustado este video, en verdad nos harías un gran favor comentándolo, poniendo me gusta y... Bueno, hemos entonces de esa manera visto ese video que hace referencia pues a 3 aspectos o a 3 preguntas claves que hace también la filosofía. Una decía: ¿existirá la nada?
porque siempre hay algo. ¿Qué habrá más allá de lo que vemos? Por ejemplo, tú ves el espacio y ves que hay estrellas, hay planetas, allá habrá vida, habrá algo. ¿Qué habrá más allá de esas estrellas? Otras estrellas. ¿Y qué habrá más allá? Y más allá, ¿qué habrá? ¿Habrá vida? ¿No habrá vida? Son preguntas que alguna vez nosotros podemos hacernos, ¿no? Y seguramente pues algunos quizás saben ya la respuesta. Una segunda pregunta que hace referencia es acerca de lo que es la vida. ¿Habrá vida después de la vida? ¿Qué pasa cuando alguien fallece o muere? Según los materialistas, la vida termina aquí, simplemente cuando morimos. No existe vida más allá. Pero según los idealistas existiría una vida después de la vida. Hay algunos que han visto un túnel, una luz, incluso algunos que han fallecido por ataques al corazón, han logrado ver la puerta del cielo, a Jesús, indican, ¿no? Y después volvieron. Entonces, tantas cosas que uno puede consultarse. Y lo que más importa, alguien diría, es vivir en vida y no preocuparse después de muerto. Lo otro vendrá nomás, o será producto de lo que hagamos en vida. ¿Qué haces tú realmente en tu vida, no? Si valoras cada instante de tu vida, aprovechas al máximo o estás perdiendo tu tiempo. Bueno, lo dejamos ahí esa pregunta. Y finalmente la pregunta, el problema 3 que hace referencia a los números. Todo es número en la vida. Desde que nacemos, tu fecha de nacimiento. Mueres, tu fecha de nacimiento, tu fecha de muerte. El mundo da 300 o en 365 días la vuelta al sol. Se dice que es exacto, pero si uno analiza y escucha noticias, cada año el mundo da en menos tiempo. No son exactamente 365 días, son algo de 364 días, 23 horas, unos cuantos minutos y segundos. O sea, no es exacto, varía. Al parecer cada vez lo hacemos en menos tiempo. Por lo tanto, las matemáticas son probabilidades, las matemáticas no son exactas. Por más que alguien diga, no, la matemática nunca falla. Pero en ese claro ejemplo estamos viendo que sí puede fallar. Tú exactamente tienes una edad, digamos 13, 14, 15 años, pero tienes 14 años, 3 meses, 2 días, un minuto, un segundo, etcétera. Pero hasta que diga y ha pasado otro segundo, entonces no puede ser exacta la matemática. Ahorita son de pronto las 10 de la mañana, con 16 minutos, 30 segundos, pero entre que diga ya pasaron otros segundos, por lo tanto nada es exacto. Pero todo es cuantificación de números, todo es matemáticas, todo es números. Bueno, pero es otra cosa, habría que investigar, inclusive hay una ciencia que se llama la numerología, ¿no? Cómo los números afectan a nuestra vida. Bueno, entonces con ello estaríamos cerrando esta parte del tema del problema fundamental de la filosofía. Y para las siguientes clases, ya me anticipo, esto no va a variar, ya con algunos cursos hemos ido haciendo. Esperemos que en estos días solucionemos esto de la plataforma, puedan ustedes ingresar correctamente y se pueda subir. No hemos tenido problemas para subir el tema, no hemos tenido problemas para programar la clase en vivo. Esperemos que ya no tengamos problemas para subir lo que es la tarea. Y esa lo van a entregar hasta el día viernes, va a estar abierto, ¿no? Hasta las 11:55 de la noche. Ustedes saben que está abierto la plataforma para que envíe su tarea. Y de este tema y del anterior que hemos hablado de problemas de la filosofía, el siguiente día sábado estarían dando una evaluación. Si está bien por plataforma y si hay algún problema lo estarían dando por el enlace, saben ustedes, ¿no? Es nuestra segunda opción. Y la subsiguiente
estarían haciendo una exposición. Vamos a mandar también ya los temas para que vayan preparando, o la parte de los temas, para que se vayan seguramente eligiendo. Y ustedes, si después de la evaluación, o sea, de aquí a unos 15 días, estuvieran haciendo ya en este espacio por Zoom o mediante grabaciones por WhatsApp, lo mandan, lo editamos y lo mostramos aquí, ¿no? Vamos a ver una de las dos opciones, cuál sea la más factible, pero de que sí van a hacer una exposición, lo van a realizar. Esos van a ser sus dos trabajos evaluativos para las 2 siguientes semanas. Y después ya entramos a la parte de lógica, con la cual vamos a ir entrando a la recta final de esta gestión. Bueno, entonces eso sería parte. Y me quedo con la pregunta y les digo, ¿qué será lo primero, el huevo o la gallina? Ustedes dirán. ¿Alguna pregunta o alguien tal vez quiera responder, ¿no? ¿Quién fue lo primero, el huevo o la gallina? A ver, antes de que se termine el tiempo, estamos a 3 minutos para concluir. ¿O no hay nada? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién habrá creado pues a las gallinas? ¿Quién habrá sido la primera gallina que ha existido? ¿Alguna vez alguien se preguntó? Bueno, creo que no hay consultas de nadie, nada. Agradecer a los 14 que se han conectado, bueno, todavía los 14 sobrevivientes que quieren todavía aprender, quieren dignamente pasar de curso, ¿no? Y con todo orgullo, como decía, ir a fin de año a recoger su libreta con buenas notas, ¿no? En cambio, los que han abandonado el barco, bueno, pues, pena por ellos, ¿no? Sabrán qué harán al siguiente gestión. Bueno, entonces, si no hay ninguna consulta de parte de ustedes, enseguida va a estar, reitero, la tarea ya subida en plataforma. Enseguida lo subimos. Y nos estaríamos viendo, bueno, el siguiente sábado en su evaluación escrita y el subsiguiente en sus exposiciones. Cualquier duda, situación, siempre me lo escriben de manera interna al WhatsApp personal. Nosotros siempre les respondemos, ¿no? Así que nos estaríamos viendo y que les vaya bien. Chamo. Listo, chao, Chao, chao. profe. Chao, chao. No, profe. Chao, Chao, profe. chao, que les vaya Chao, chao. bien. Sí, Maribel, Chao, profe. Josmar. Chao, chao, Daniel, también Bustillos. Hasta luego, profe. Chao, Maribel. Siempre nos despedimos en 3,